Hola, ¿cómo están? Soy Jan Bosellur y damos inicio a la segunda temporada de Reino Fútbol en Minuto 90. Miembro de la generación dorada, jugó en los tres grandes del fútbol chileno, jugó en varios clubes también, único futbolista en hacer goles en mundiales distintos. Un honor partir esta temporada con el señor Jan Bosellur Coliqueo. ¿Qué tal, Jan? Un gustazo. Aplausos, gente. Jan, qué gusto que esté acá. Muchas gracias. Me escabullí un par de meses. Sí. Debo halagar tu insistencia, así que nada, acá estamos a disposición. Oye, esta presentación, miembro de la generación dorada, partamos con la presentación. Usamos mucho el término, ¿no? Generación dorada, un término más periodístico, más mediático, pero que engloba muchas cosas en un país donde no había ganado tantas cosas a nivel de selección. Ser parte de la generación dorada, me imagino que la gente te lo hace sentir aún. Me lo hace sentir, más allá de que de verdad lo digo, ese término en particular a mí no me gusta mucho. Yo creo que he sido parte de una buena generación de jugadores, una muy buena, una excepcional generación de jugadores, en donde hemos tenido la oportunidad que dentro de esa excepcional generación de jugadores estuviesen Alexis, estuviese Claudio y estuviese Arturo Vidal. Después, claro, está Charles, está el Edu, está Mauricio Isla, pero para mí haber coincidido con ellos generacionalmente creo que ha sido muy bueno, y también hay algo de suerte. Entonces, por eso digo, es una muy buena generación de jugadores. Tú siempre nombras a ellos tres escapados del resto, ¿no? En otras entrevistas también te he visto a Alexis, a Claudio y a Arturo. En un, digamos, escalón más arriba. ¿Te parece que están en un escalón más arriba? ¿Te parece que son jugadores de otra característica? Es que, a ver, se me había olvidado Gary. Imagínate, mientras decía, uy, ¿cómo se me olvida Gary? Que por momento llegaba a esos niveles, lo mismo que Charles, ¿no? Claro, yo siento, y con el mayor de los respetos por los demás, porque hicieron tremendas carreras. Sí, estamos hablando de carreras no a nivel continental, sino carreras a nivel mundial, en donde son reconocidos prácticamente los 5 continentes, todos estos jugadores que te estoy hablando. Pero claro, hay una trascendencia tanto futbolística en título de estos otros 3 que se despegan del resto. De hecho, en las discusiones históricas, 2 de ellos siempre están. ¿Quién es el mejor de la historia en Chile? Hay 2 de ahí que entran en esa pelea, no porque lo diga yo, sino por evidencia de programas, de mucha discusión. Entonces, a partir de ahí me parece que está medio claro que ellos están un poco despegados del resto. Y el término generación dorada, ¿no te gusta tanto por eso o porque sientes también que hubo otras generaciones muy buenas, digamos, a lo largo del fútbol chileno? Creo que existieron generaciones muy buenas también, y creo que también a veces se le tiende a poner, al decir generación dorada, se le da un toque de inmaculado que a mí no me gusta. Porque esta generación tuvo muchísimas luces, también tuvo grises. Entonces yo creo que al decir generación dorada como que se entiende como que es algo medio impermeable a todo, y no, somos una generación que obtuvo réditos futbolísticos, pero y eso. Y hoy día, Jan, cuando la gente te detiene, ¿no? Alguna vez lo conversamos, que te pasó mucho en Coquimbo, que tú sentías no como la idolatría de la gente, pero sí que había un cariño de la gente. Que es otro lugar y que es más permanente, me parece, ¿no? ¿Cómo lo vives hoy? No, ya alejado de la actividad, digamos, como futbolista profesional. Sí, y me pasó más en Coquimbo, y que tiene que ver no con Coquimbo encima, ya de que también ahí lo sentí, ¿no? Tiene que ver con que Coquimbo estaba en segunda división y me tocó ir a ciudades y canchas que normalmente los equipos grandes no van. Y en la condición de haber sido un seleccionado, la gente ya como que te separa de la contingencia futbolística, ¿no? Te separa del la U Colo-Colo y ya te pone en una posición más de cariño. Y me pasó que íbamos a ciudades como, no sé, Puerto Montt, que se me viene a la cabeza, Temuco, Copiapó, y que la gente se me acercaba no por ir por Coquimbo, se me acercaba después del partido o iba a tirar un córner las veces que llegaba arriba, y sentía ese aplauso genuino
de agradecimiento y me lo manifestaron muchas veces. Entonces, fue muy emocionante, me acuerdo una vez en Puerto Montt, que la gente lo manifestó de forma clara y latente. Entonces fue muy lindo esa última parte en donde yo sentí que había mucho agradecimiento. Hay un tema bien que es súper futbolero, ¿no? Pero te lo quiero preguntar porque cuando hemos conversado otras veces, tú eres bien autocrítico contigo y no te gusta mucho de pronto la alabanza y todo. Y siempre destacáis que no teníais mucho gol. Era un jugador que no tenía tanto gol. Pero eres el único jugador chileno en hacer goles en 2 mundiales distintos. No hay otro. Y eso, te gusta, ¿no? Es una marca, ¿no? Es paradójico. ¿Cómo vives eso? Eres el único jugador que hizo goles en Mundial de Sudáfrica, 2010, le hace un gol a Honduras, y le hace un gol a Australia en Brasil 2014. Sí, yo digo, cuando me dicen, hoy hiciste goles en 2 mundiales, digo, ya, pero eso no es tan difícil. Claro, es un motivo de orgullo gigantesco teniendo en el equipo y en el plantel a jugadores que normalmente conviven con el gol y hacerlo en mundiales consecutivos. La verdad que es de las cosas que me llevo para la casa en esos años de carrera, porque es un hito, la verdad, por lo menos súper importante para mí. Cuando haces el gol a Honduras, tú sales festejando y haces un gesto como que no. Y ese gesto es como que no fue tuyo, como que el mérito es de quien lanza el centro. ¿A qué se debe? No, es más que siempre en ese juego, no me vengan a abrazar ahora. Claro. Por siempre jodíamos y con respecto a la incapacidad de mía en este caso, que tenía poco gol. Entonces yo le había dicho a un par de compañeros que iba a hacer un gol, no me habían creído y yo le dije, no me vengan a abrazar ahora. Y el gol que haces Australia en Brasil te toca la fibra. Tú te emocionaste con ese gol y harto con ese gol. Sí, porque los niños estaban más grandes, sobre todo el mayor, se daba cuenta de la trascendencia de un gol en el Mundial. Yo también creía que a partir de ahí tenía 30 años, entonces a partir de ahí uno no sabe si va a volver a jugar otro Mundial. Y mira la vuelta de la vida, no volvimos. Parecía evidente que íbamos a jugar, no lo volvimos a jugar. Y claro, fue muy emotivo ese gol. ¿Ya te costó mucho dejar de jugar? No tanto, porque ya sentía que el fútbol siempre lo disfruté, la semana también, sobre todo las últimas etapas del fútbol en donde uno va entregando más de lo que recibe. Cuando dice va entregando conocimiento que fuiste adquiriendo en tu carrera, que no es propio, sino que mucho es copiado, mucho uno lo adquiere a través de técnicos, de otros compañeros, y eso después uno lo va canalizando para los compañeros que vienen de abajo. Entonces es mucho de entregar. Siento que quedé vacío en ese aspecto, seguía disfrutando el entrenamiento, seguía disfrutando el día a día, seguía disfrutando el partido, seguía disfrutando el ganar, seguía disfrutando también el perder, lo que te provoca, el desafiarte, pero lo que no disfrutaba eran las recuperaciones, que cada vez se hacían más lentas. Tenía que hacer mucho más esfuerzo para estar en un nivel aceptable en términos alimenticios, en términos físicos, en todos los términos. Entonces se me hacía muy pesada la carga. Y claro, eso te va produciendo cierto desgaste. A eso hay que agregarle la lejanía de la familia, que me fui solo en ese tiempo. Entonces fue una decisión que creo que acertada. Ahí te pregunto por el final si te costó mucho dejarlo. ¿Te costó mucho entrar al fútbol? Porque tú eres de acá, tú eres de Estación Central, te crías ahí, y te das una vuelta para en qué minuto esto de jugar a la pelota, tú te das cuenta o sientes que es algo más que jugar a la pelota, ¿no? Es como en qué momento esto se convierte en una profesión, en una prueba, ¿no? Que esto significa quedar en un equipo, pasarlo bien, pasarlo mal. Había algo de inconsciencia que muchos de mi generación teníamos, más allá de que en mi caso pasaba. Yo vivo en una población de bloque de departamentos, en donde al medio de eso teníamos la típica multicancha de cemento y pasaba mucho tiempo jugando fútbol. A partir de ahí fue progresando, entré en divisiones inferiores, la U, después Católica, y llegó un momento en que el embudo se iba acortando y íbamos quedando más poco, y entre los 16 y 17 yo me di cuenta, o más o menos percibía, que las condiciones que tenía iban marcando cierta diferencia con respecto a algunos compañeros. Y claro, ahí ya me lo empecé a plantear como una posibilidad real.
Y ahí, cuando te lo planteas como una posibilidad real, también te cae encima toda la responsabilidad, porque está en juego tu futuro y en parte el de tu familia también. Menotti siempre decía que le decía a los futbolistas: usted juega porque usted era el mejor de su población, el mejor de su calle, el mejor de su colegio, ¿no? ¿Tú sentías eso? ¿Te dabas cuenta que eras mejor probablemente? ¿O había vecinos que eran mejores para la pelota? Que siempre pasa a veces. En mi población me animaría a decir que estaba ahí entre los mejores, pero después en divisiones inferiores, no. No, y yo creo que, a ver, hay muchos casos como el mío, en donde no éramos el mejor de la categoría, pero te fuiste haciendo más completo. Si finalmente se trata de eso también, de ser consistente, de ser un jugador confiable, de tener todo más o menos el test de que sea nota 5, todos los aspectos que son importantes en el fútbol. Hoy día, más que nunca, está pero prácticamente la evidencia ahí, que no basta con solo tener un elemento. El elemento central, obvio, es la pelota, ¿no? Es cómo nos relacionamos con ella. Me parece que ese va a ser siempre el elemento central. A partir de ahí, los otros elementos que antes no eran tan importantes, como el físico, el nutricional, el psicológico, y eso va también con la toma de decisiones, se tornaron muy importantes. Entonces yo creo que en esa época yo ya tenía, a lo mejor no tantas aptitudes en relación a la pelota, pero la otra ya las tenía alta, entonces eso hizo también que me convirtiera en jugador profesional. ¿Hay alguien ahí que te marcara desde el punto de vista, no sé, familiar, deportivo, compañero, entrenador, que te marcara precisamente porque después sé que te marcaron, pero ahí, en ese rango 15, 16, 17? Mira, yo los estímulos siempre los tuve desde casa. Mi abuelo Andrés Coliqueo y mi tío hermano Marcelo Coliqueo fueron grandes estimuladores con respecto al fútbol y también a darme ese sentido de responsabilidad que llega en un momento en que o estudias o te dedicas al fútbol seriamente. En ellos dos tuve a grandes referentes. Medio en broma, medio en serio, medio futbolistas frustrados. Ellos les hubiese encantado ser futbolistas. Yo a veces siento que a través mío ellos también lograron ser futbolistas, y eso es algo muy lindo. Y después en divisiones inferiores sí que tuve muy buenos profesores. Tuve la suerte de tener a Jaime Pizarro cuando joven, tuve la suerte de tener a Jorge Pellicer, a Rodrigo Astudillo, todos distintos entre sí, pero con ciertas cosas en común que para un niño de 16, 15 años fue súper importante. Para un niño de 15, 16, pero que además tú tienes un origen por un lado haitiano y además mapuche, que siempre lo has llevado ambas banderas. ¿Cómo era y cómo es, si es que ha cambiado o no, ser efectivamente en un país como este, que es un país lleno de estereotipos, de clasismo, si se quiere también de racismo? ¿Cómo era para ti? ¿Lo viviste así? ¿Fue una complicación o no? Tengo que decir que no fue difícil. ¿Y por qué no fue difícil? Porque me resguardaron a través de valores en mi casa tan fuertes, como que me hicieron medio impermeable al entorno. Podía ser hostil o amigable al entorno, pero mi escala de valores y principios estuvo bien robusta desde niño, entonces nada de lo que viniese de afuera, de algún comentario, de algún bullying, por llamarlo de alguna manera, me iba a cambiar y no me afectó. Tengo que decir que fue un niño y tuve una infancia espectacular y feliz. Dicho esto, creo que nuestra sociedad ha mutado. Hoy día mismo, en donde hay un número importante de inmigrantes, en donde tenemos distintas culturas, esto se ha tornado mucho más difícil. No es porque la gente de un rato a otro se vuelva racista, ¿no? Es porque finalmente hay ciertas cosas que colapsaron. No, es evidente que como país, en muchos aspectos, no estábamos lo suficientemente preparados para tal nivel de inmigración, y en eso uno no puede más que entender a la gente en ciertos aspectos, y eso no va con justificar el racismo, la segregación, eso son cosas muy distintas. ¿Y en el fútbol te pasó? En el fútbol, no sé, aquí en Europa, ¿no? ¿Te pasó? No me pasó. No, la verdad que no. Y como te digo, y si es que me pasó, no
Nunca para mí fue relevante, esa la verdad. Lo condeno con toda mi fuerza, el tema del racismo, el tema del clasismo, lo condeno y siempre va a estar ahí. Voy a ser un aliado del que él lo denuncia, pero en general no, para mí nunca fue algo relevante. Y cuando jugaste por la selección en algún partido, sin mal no recuerdo, incluso fuiste capitán, ¿no? Con la camiseta Coliqueo. ¿Qué querías decir ahí? ¿Qué quieres decir ahí? Porque siempre lo pones muy sobre la mesa, como corresponde, ¿no? Claro, existió cierta coincidencia con una fatídica muerte de un comunero, ¿no? Que no me recuerdo el Catrillán. Y claro, que también, pero el inicio o lo que yo pretendía es poner justo aparte en la 9ª región, poner en relieve un apellido y mis orígenes que fueron súper importantes. Y no quería hacer un poco de justicia con mi segundo apellido, que fue muy relevante. Yo soy orgulloso también de ser Bocellur, o sea, soy orgullosísimo, pero también sentía que le debía un homenaje a mi abuelo y a mi familia mapuche, y tiene que ver con eso. Después que también sirvió para poner en relieve la situación y el conflicto que se ha generado por años con el pueblo mapuche. Me parecía que también era una buena oportunidad, pero te mentiría si te dijera que esa fue la motivación. La motivación tenía que ver con reivindicar a mi abuelo. Ese entorno familiar, que también seguramente incluye, no sé, colegios cuando chico y qué sé yo, vecinos, vecinas, ¿no? Cuando uno crece en poblaciones, además. Eso también te construye con esta mirada que tú tienes, que lo has tenido siempre, que es una mirada social, que es una mirada de entender al fútbol como una dinámica social, al futbolista como un actor también dentro de esa dinámica social, que de pronto a veces uno no encuentra en todos lados, y no hablo solo de los futbolistas, uno lo encuentra en diferentes lugares. ¿Tiene que ver con eso? ¿Tiene que ver con...? Porque lo mostraste siempre. Es que muchas veces me hacían sentir que era atípico y la respuesta para mí no es todo lo contrario, es súper normal. La verdad que todos los temas para mí son conversables, lo conversamos desde muy joven en la mesa de mi abuelo, con distintas opiniones. Soy un fan de la tolerancia, soy un fan de a veces discrepar, soy un fan de tener amistades y relaciones con distintas sensibilidades, con distintos pensamientos, desde lo religioso, pasando por lo político, llegando hasta lo sexual. Yo creo que el mundo tiene muchos colores, entonces siempre ese tipo de temas lo he asumido con naturalidad hasta el día de hoy. Y cuando llegaste, por ejemplo, a Católica, donde uno tiene una imagen de que es un club distinto, ¿no? Con gente que incluso los dirigentes también y todo tienen un origen quizás económico, social distinto. ¿A ti te sirvió mucho eso? Efectivamente, conocer realidades que eran muy distintas a las que uno se cría, porque uno a veces se cría y se crea una burbuja, desde el lugar que sea, pero es como una burbuja, no cree que el mundo es el que tiene alrededor nomás. Mira, me sirvió para cuando uno va escarbando en los inicios también de Católica. Sus inicios no son populares. Son populares, entonces yo creo que con el tiempo se ha ido estigmatizando. Los inicios de Católica son independencia, ¿no? De esa zona, y a partir de ahí fue subiendo. Me encontré que de mis compañeros de categoría el 90% teníamos el mismo origen, entonces también es un estigma, un mal estigma. Las divisiones inferiores, en la mayoría, el 95%, son todos de origen muy humilde y popular. De que hay excepciones, y me parece que es espectacular que las existan. Sí, me tocó tener compañeros que hasta el día de hoy debo decir que tenemos grande relación. Sirvió también sin querer como experimento social y como un muy buen experimento social, y qué bueno que se sigan haciendo esos experimentos sociales, porque dan cuenta de que a la edad en la infancia, la adolescencia, los prejuicios no existen. Y es la mejor edad como para educar. Si uno habla con muchos futbolistas, en muchas cosas somos bastante más desprejuiciados que el chileno normal. Entonces, y mucho tiene que ver con eso, porque veníamos todos de distintas comunas, muchos venían de regiones, algunos con papás separados, otros que no. Entonces se van
van confluyendo bastantes cosas, pero nos unía algo muy importante, que era el fútbol. Y en ese mismo sentido jugaste en los tres grandes, no son tantos los jugadores que jugaron en los tres grandes, momentos distintos además de tu carrera y de tu vida, ¿no? Son momentos distintos, decisiones además distintas. Por alguna razón fuiste a uno, a otro y a otro. ¿Cómo fue ese paso por los tres, no? Por los tres, estamos hablando de Católica, Colo-Colo y la U. Sí, en Católica logro debutar a nivel profesional. El equipo que completó mi formación, estoy muy agradecido de Católica en ese aspecto. Una parte de mi formación fue en la U y otra en Católica. Entonces, a partir de ahí tengo ese vínculo con Católica. Y después de Colo-Colo me tomó en una etapa bastante madura, en la que yo volvía al país. Lo tomé como una buena opción profesional y laboral, y tiene que ver con eso, ¿no? Yo lo he dicho muchas veces, yo no soy hincha de Colo-Colo, pero tengo que decir que uno se entrega por completo independiente de los colores. O sea, la lealtad en el fútbol está con tu profesión. Es una de las primeras lealtades, tiene que ver hasta con temas éticos. Y los futbolistas deben saber de esto, porque no todos juegan en el equipo del que son hinchas. Y aún así la entrega es total porque es lo que corresponde. Entonces no tengo mucho que agregar con respecto a mi paso por Colo-Colo. Me han tratado espectacular. Dejé muy buenos amigos tanto en el plantel, en funcionarios, y un respeto absoluto. Y después llegar a la U para mí fue cerrar el círculo. Cuando nos imaginábamos este sueño con mi abuelo, con mi hermano, lo imaginábamos vistiendo una camiseta azul. Entonces para mí también fue muy lindo haber podido llegar al club donde siempre quise jugar, en donde empecé mi carrera adolescente en cadete, llegué en la sub-10 a la U. Entonces fue muy lindo desde ese aspecto, ¿no? Después hay cosas, obviamente, que uno quisiera haber salido campeón todos los años, llegar final o ganar una Libertadores, no se puede a veces todo el año. Pero estoy muy tranquilo desde el aspecto del trabajo y la dedicación vacío. Me fui vacío y estoy muy tranquilo. Uno de los técnicos, o a lo mejor el que más menciona siempre es Bielsa, ¿no? La conversa siempre sale Bielsa, ¿no? Dice que el fútbol tiene una pertenencia y una identidad y una dimensión social completa. Tú que lo tuviste un montón de años y que sé que te marcó muchísimo, ¿coincides con lo que dice Marcelo? Con Marcelo creo que debo coincidir en un 99,9% de las cosas que dice. Fue demasiado importante y sí, el fútbol es un movimiento social en sí mismo. Es algo tan transversal, es algo tan aglutinador, es algo tan unificador, es increíble, es un pegamento social. Hay cosas en las que uno puede estar muy en desacuerdo con una persona, pero cuando hablamos de fútbol pareciera que todos tenemos un código común, se nos despierta la pasión, ¿no? En eso sí que tienes razón. ¿Por qué el 99% de los jugadores dicen que Bielsa es otra cosa? ¿Qué te hace, qué te deja Bielsa desde lo futbolístico y desde lo humano? Voy a ir por lo profesional, ¿no? Y a veces uno es medio injusto con los otros técnicos. Ese es el único tema de tener a Marcelo Bielsa, que después queda un vacío que es imposible por lo menos a mí, hablo a título personal. Después cuando lo tiene, dice, qué locura de técnico, cómo te abre la mente en términos futbolísticos. Los partidos yo nunca más los miré como los miraba previo a Bielsa. Te abre un mundo de velocidades, de espacio, de desmarque, de actitudes que nunca antes yo la había visto. El amor por el entrenamiento, el amor por la vocación. Claro, y a partir de lo futbolístico vienen emparejados los valores, ¿no? El trato unitario, el no darle concesiones a los mejores, que sí lo hay, porque siempre hay tipos que son mejores, pero uno respeta más los liderazgos cuando hay un trato más o menos de igualdad. Entonces, en eso tengo que decir que su manejo de grupo para mí ha sido de los mejores que yo he tenido.
Y en la ética del trabajo, ¿no? Lo que habla Bielsa siempre de la manera como uno gana o pierde incluso. La nobleza de los recursos utilizados. La nobleza de los recursos utilizados. Eso te hace una total diferencia. Después tienes a Sampaoli en la selección, estoy hablando, ¿no? Un tiempo después está Claudio, está Sampaoli, con Sampaoli ganan y con Pizzi también ganan. Que tenían ellos dos, porque por algo se gana también, ¿no? Yo siempre le doy mérito al entrenador que dirige, siempre. Jorge es también un técnico espléndido, espectacular, y quiero que se entienda bien esta parte. Creo que, por eso digo, creo que en cierta medida racionalizó la idea de Bielsa. No, bajó 1 o 2 cambios en términos de posesión, ahí agregó a Marcelo Díaz, que creo que cuando uno agrega características y nombres propios, le dan ese tinte al equipo. Bueno, con Marcelo Díaz, Chile bajó 1 o 2 cambios, y eso ¿qué te hizo? Manejar de mejor manera los partidos, someter desde la posesión a los rivales. Se agregó ese grupo de Universidad de Chile que venía a ser campeón de la Sudamericana, en donde se integraron Charles, se integró Eugenio Mena, el mismo Marcelo Díaz, como los más significativos, el Edu Vargas, por momentos Marco González. Entonces le agregó otro tinte a un grupo que ya se venía solidificando, y finalmente tuvo como consecuencia un muy buen mundial y el primer logro en términos de título para la selección. Entonces Jorge me parece que fue el entrenador indicado para ese momento de Chile. ¿Y Pizzi también? ¿Era cuando se gana el centenario? Para mí, Pizzi ha sido un entrenador que en Chile por momentos se le ha faltado un poquito el respeto, no se le ha puesto en su justo lugar, se le ha tratado de querer simplificar su metodología, cuando es muy... Pizzi hizo algo, y claramente con la ayuda de los jugadores, hizo algo que es muy difícil, que es renovarse en el éxito, y se renovó en el éxito no en 2 años, sino al campeonato siguiente, y contra una selección que venía de llegar a 3 finales consecutivas, como la Argentina. ¿No? Entonces, él supo gestionar el momento físico, mental, táctico de los jugadores. También ese es un mérito grandote, porque venir de una forma determinada de jugar a pasar con Juan Antonio a una forma en donde él entendía todos estos momentos, me parece que fue muy importante. ¿Cuál es el rival, Jan, jugador, ¿no? más bravo, incluso hasta desde la admiración que enfrentaste? Selección, Inglaterra, México, no sé, un rival que tenía, no sé, o te tenía loco, o habían buenos duelos, o incluso lo admirabas, ¿no? Profundamente. Voy a sacar a Messi porque el mejor de todos para mí, y ha sido un desafío siempre tratar de marcarlo. Cuando digo tratar de marcarlo, no es tratar de anularlo, o sea, tratar de reducir o mitigar más o menos el impacto que pueda tener en desarrollo del juego. Eso tratábamos en ningún momento. Y a partir de una marca doble, triple, quíntuple, a veces lográbamos quitar el balón y aislarlo, ¿no? A partir de ahí sí tratábamos de ir reduciendo su impacto. Entonces lo saco, ¿no? Pero después, a nivel de selección, me gustaban mucho los duelos con Advíncula. Me encantaban porque eran duelos físicos muy buenos. Me gustaban también los duelos con Cuadrado. No sé, me gustaba mucho jugar contra Uruguay. Creo que existió cierta rivalidad por la personalidad de ellos y por la personalidad de nosotros, que también teníamos una personalidad media parecida. Entonces, en ese escenario me gustaban esos duelos. Después, a nivel de clubes, me tocó ese Sterling salvaje del Liverpool que me hizo pasar una de las peores tardes de mi carrera, donde íbamos primer tiempo, creo que nos llevaban 4 goles, me desbordó por todos los lados imaginarios. Yo no sabía que se podía desbordar de las maneras que él me desbordó a mí. Fue bastante bravo. ¿Cómo fue jugar en la Premier, Jan? Porque uno mira la Premier y ya, hacemos hasta bromas, ¿no? Chile en Premier League, esas cosas. La Premier pareciera que es como otra cosa, otro deporte, otro lugar, otro espacio. Jugar en la Premier. Te voy a decir algo que yo no me daba cuenta en ese momento. Siento que había un poco de inconsciencia y que está bien, ¿no?
Pero es un lugar maravilloso en donde semana a semana tú juegas como eliminatoria, porque el equipo que te toque debe tener 8 seleccionados, entonces está muy rudo. El nivel físico de la Premier es bravo. Si tú ganas tu 1 contra 1 tienes más posibilidades y se te abran ciertos espacios, pero después es una locura y hoy día yo le tomo mucho más valor a eso. En su momento no se lo tomaba. En su momento, ¿sabes por qué no se lo tomaba tan bien? Porque era la normalidad de nuestra generación. Era la normalidad, o sea, nosotros de repente nos tomábamos un avión, nos juntábamos, es porque estábamos todos cerca de eso. Hoy día, claro que cuesta un poco más y le da mucho más valor a lo que estábamos tanto jugadores en Europa en su momento y en buenas ligas y lo otro, y jugando. La mayoría éramos titulares en nuestro equipo y no nos dábamos cuenta de que tenía cierto valor. Me quedan dos nomás. Una, ciudadano Bocellur, ¿no? Parte de esta sociedad con un trabajo, un rol. ¿Cómo ves este Chile en el que estamos, en el momento en el que estamos, en el momento en que estamos en el vecindario también, que es súper importante, con mensajes, digamos, también de pronto extremadamente polares, ¿no? Y respecto a lo que se viene, porque son años súper relevantes y para nuestras generaciones, para nuestros hijos también. ¿Cómo ves este Chile y cómo ves el futuro de Chile? A ver, siento que a nivel mundial estamos como medio pasando una crisis humanitaria, que incluso va más allá de la lógica derecha e izquierda. Creo que hoy día la moderación es un bien escaso y preciado, en donde es muy difícil situarse ahí. Yo la verdad que me pasa que también uno se va, a medida que te vas haciendo más grande, te vas preocupando del mundo que queda para los niños, para nuestros hijos. Es decir, ¿en qué mundo iremos a vivir en 10 o 20 años más? Yo ahí sí creo que nuestra clase política tiene una responsabilidad enorme, y ojalá que se tomen esta responsabilidad enorme con el peso que ellos requieren. A mí sí hay algo que no me gusta de esta época que estamos viviendo, es la cuña fácil, es la pelea chica, ¿sabes qué? Si yo te puedo sacar este espacio, este porcentaje de votos, lo voy a hacer sin miramiento, y si te tengo que criticar, por más que yo sé que esa crítica no es válida, la voy a hacer. Y eso sí me tiene un poco decepcionado, tanto de la política, tanto de mi lado y también del otro. Creo que no han estado a la altura. Uno como ciudadano espera políticos mucho más responsables, mucho más responsables, en donde uno espera que se lleguen, ojalá, a muchos más acuerdos de los que han llegado. Uno valora el tema del acuerdo de las pensiones con sus reparos, ¿no? Seguramente todo este tipo de acuerdos son perfectibles en el tiempo. Son perfectibles, pero sí yo apunto a esa lógica, y desde mi sector creo que también hemos sido muy irresponsables en muchas cosas, partiendo por la convención. Creo que nos farriamos una oportunidad tremenda de hacer cambios como más o menos Chile lo ha querido hacer siempre, cambios graduales. Le puede gustar a muchos que hay que pasar la planadora, no, lamentablemente Chile, y siento que a veces está bien, necesitamos cambios graduales, necesitamos que haya cambios. La velocidad a lo mejor no la vamos a poder hacer a 60 kilómetros por hora, pero sí es importante que siempre exista velocidad, que sean 10, pero cambio al fin y al cabo. Entonces creo también que de mi sector le hemos dejado espacio y no hemos abordado el tema de la delincuencia como corresponde. La seguridad no la abordamos, creo que se miró de reojo y después nos pegó en la cara. Entonces creo que sí hay mucha responsabilidad. Yo siempre miro por mi sector, después los demás harán su autocrítica, pero sí creo que tenemos que estar preparados para este otro Chile que viene, en donde tenemos que ponernos de acuerdo en muchas cosas: inmigración, seguridad, pensiones.
Entonces, eso es lo que de repente como que me inquieta. Ahí la frase de Bielsa de los recursos, de la nobleza de los recursos utilizados encaja también perfecto en todo y en la política también. Claro, o sea, pareciera que hoy día hacerle un guiño al frente en términos ideológicos es dispararse en el pie porque tu bancada o tu electorado te va a aniquilar. Y ahí es donde uno echa de menos políticos con vocación de verdad, con valentía. Y esos son los que finalmente trascienden en el tiempo, esos políticos que, independiente de a veces ir en contra de tu propio lado, están dispuestos a cruzar la pandereta. Esos son los que seguramente van a perdurar en el tiempo. La última, y Jan Bosellur, ¿qué quiere hacer ahora, no? Ahora que comentarista de fútbol también, que te entraste en los medios, que en algún momento hiciste el curso de entrenador también, te has metido en el pádel. ¿Qué quiere hacer Jan Bosellur? Tema político también, que siempre aparece tu nombre, aparece siempre. Yo no sé si alguna vez te han contactado, pero te aparece siempre. No, el tema político partidista, la verdad, no me motiva. No me motiva mucho, más allá que siempre uno tiene una posición, pero no me motiva. Cuando sonó mi nombre para ser ministro, yo siempre dije que no, veía muy difícil esa posibilidad. Aparte creo que tenemos un ministro espectacular, primero que todo preparado, que sabe cómo funciona el Estado, que tiene esta lógica que es como por momentos apolítico. No digo que eso en sí mismo sea un valor, pero creo que para el momento que vive Chile sí me gusta. Y lo otro, que tiene un desafío grandote por delante, que es una de las cosas porque yo veía que era muy difícil que yo en algún momento llegase a tomar un desafío como este, que es que yo el gran déficit a nivel deportivo no lo veo en el deporte en sí mismo, yo lo veo en la infraestructura deportiva de los colegios públicos. Yo creo que ahí estamos atrasados 20 o 40 años. O sea, es impresionante los niveles de sedentarismo, #obesidad que hay en nuestra niñez, y mucho se debe a que la infraestructura pública de los colegios quedó reducida a un patio de 20 por 20, en donde van a confluir 15 cursos a hacer educación física media hora. Entonces, si no le damos solución, y ahí sí que tienen que conversar ministerios como el de Obras Públicas, Educación y Deporte, para generar infraestructura pública en nuestros colegios públicos, valga la redundancia. Yo creo que hay un déficit tremendo y que todavía estamos a tiempo de cambiar el rumbo. Jan, querido, siempre un placer. Gracias por venir. Gracias, muy bien. Gracias también a todos ustedes, por supuesto. Nos pueden seguir en las diferentes plataformas. Suscríbanse a Minuto 90. Arrancamos Reino Fútbol con todo, en todas nuestras plataformas, en nuestros canales, que hemos llegado otra vez con el Reino Fútbol. Chau, chau.